muchos que ya me lo han mandado, de cómo lo llevan. Entonces, la próxima clase les explico qué me deben entregar y qué deben hacer con cada uno de los trabajos. ¿Listo? Entonces, en la reanimación cardiopulmonar ya lo habíamos dado la definición, que consiste principalmente en la secuencia de maniobras que usted puede hacer en cualquier momento y lugar a una persona que sea víctima de un paro cardiorrespiratorio. Recuerden de que siempre para paro cardiorrespiratorio toca tener tres constantes siempre, que eso, que el paciente está inconsciente, que el paciente no respira, que el paciente no tiene pulso. Pero la que más se vigila de todas estas, ¿cuál es? Que el paciente no tiene pulso. Esto no cambia ni en adultos ni en niños, ni tampoco en lactantes, que son los niños menores de 1 año. Entonces, siempre tienen la misma definición, siempre se debe buscar las tres variables, es decir, el estado de conciencia del niño, si el niño respira y si el niño tiene pulso. ¿Qué se debe hacer? Entonces, lo que yo les estaba diciendo, tal cual, en la misma posición, en estado de alerta, en la misma posición, se debe revisar. Primero se revisa la escena, pues eso lo volamos porque ahorita vamos a ver solamente la parte de la reanimación, y se le busca al paciente si el paciente está inconsciente, es decir, que no responde al estímulo verbal y del tacto. Entonces, en los lactantes, o sea, en los menores de 1 año, a pesar de que ellos de pronto no le van a responder a uno con una palabra, pero igualmente se hacen ambos estímulos. O sea, siempre se debe hacer el estímulo táctil y el estímulo verbal. Entonces, siempre uno tiene que hacer ambos estímulos al momento de que uno evidencie un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si ese niño no respira, que lo que vamos a ver es si él no respira como respira normalmente, si boquea o si jadea. Y además, si el niño tiene pulso. El pulso nos lo vamos a buscar igualmente en la carótida, como lo hicimos en los adultos. Entonces, en los niños menores a 1 año, entonces, lo primero es asegurarse de la parte de la escena. Esto muchos, cuando hicimos el trabajo, cuando hicimos la parte del examen, muchos no hicieron de la parte de la escena. Recuerden de que nosotros como primer respondiente siempre tenemos que vigilar que no nos vaya a pasar nada. Entonces uno dice, o sea, uno se puede confiar, pero ¿qué me va a pasar con un bebé si el bebé está bien? Pero así como ese bebé, si por lo menos, si el bebé puede estar por lo menos inconsciente, pero alguien me puede atacar a mí, alguien me puede robar a mí, o sea, me puede causar cualquier tipo de daño, independientemente de que no sea directamente del bebé, porque ningún bebé va a poder colocarse inconsciente, o sea, ningún bebé se va a hacer el inconsciente. Entonces, pero sí debemos revisar siempre la escena. Entonces, identifíquese ofreciendo ayuda y pregunte qué pasó. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar acá? Casi siempre, los niños casi siempre están con un acudiente, sea el papá, sea la mamá, sea el cuidador inmediato, pero siempre deben estar casi siempre con un adulto mayor. Entonces, ese adulto es el que nos puede referir qué le pasó al bebé. No es que estaba comiendo y se me desmayó. Entonces, seguramente va a ser una obstrucción de la vía aérea. Eso lo vamos a ver en la próxima clase que debemos hacer en ese caso. Pero siempre debemos buscar qué le pasó a ese lactante o qué le pasó a ese menor de 8 años. Siguiente, protéjase usted mismo. Entonces se deben utilizar los elementos de bioseguridad. Recuerden que los elementos están siempre. Los guantes desechables, las monogafas, las mascarillas de reanimación, que son las que habíamos dado la clase pasada. Si hablamos de mascarillas de reanimación del tipo de este que tiene el balón autoinflable, esta mascarilla viene por edades. O sea, hay una mascarilla para recién nacidos o para lactantes, hay otra mascarilla para los niños y hay esta mascarilla que es para los adultos o mayores de 8 años. Entonces siempre debe ser la mascarilla que vaya acorde a la edad. ¿Por qué? Porque recuerden de que esto debe generar presión positiva, es decir, se debe sellar completamente para que el aire no se salga. Entonces, si yo le coloco esta mascarilla, por lo menos a este lactante,
Si yo le coloco la mascarilla, seguramente le va a quedar, ¿qué? Grande. Y lo que va a hacer es que se va a escapar el aire al momento de dar las ventilaciones. Entonces, por eso yo les decía en la clase anterior, uno debe hacer la mascarilla o tener la mascarilla de acuerdo a la edad principalmente. O sea, esta mascarilla, la más grande, es para adultos. Puede también ser para algunos niños, pero lo ideal es que sea la mascarilla pediátrica o la mascarilla que es para los lactantes. Y siempre se debe acercar al paciente con precaución. Entonces, la mascarilla, tal cual como se lo había explicado la clase pasada. Entonces, ¿qué es el primer punto que debemos hacer? Igual que en los adultos, identificar el estado de conciencia de ese lactante. Entonces, si el lactante está consciente o si está inconsciente. Entonces, yo debo revisar si el lactante me responde al momento de hacerle el estímulo táctil y el estímulo verbal. Igual, toca observar si el lactante respira o si no respira. Toca verificar el pulso, entonces igual lo hacen al lado del cartílago cricoides y se inicia la reanimación cardiopulmonar. Pero antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar, ¿qué debemos hacer? Activar el NUSI. Entonces, si vemos la secuencia acá, es la misma secuencia. Entonces, C de compresiones, A de apertura de la vía aérea, B de buena ventilación y D de desfibrilación. Entonces, la secuencia termina siendo lo mismo, lo único que vamos a cambiar son los tipos de compresiones, es decir, cómo se hace la compresión, que ya yo se lo explico más adelante. Y el siguiente paso es llamar al NUCE para que me pueda brindar información, brindar la orientación o para que me preste la atención prehospitalaria. Entonces, la cadena de supervivencia ya la habíamos visto. Nosotros vamos a hacer hasta ejecutar la reanimación cardiopulmonar. O sea, los dos primeros eslabones de la cadena de supervivencia. Entonces, dentro de la secuencia de los lactantes y de los niños menores de 8 años, vamos a tener la misma secuencia. Entonces, compresiones primero, posterior apertura de la vía aérea, continúa con buena ventilación y la desfibrilación, que es la descarga. Nosotros vamos a hacer, o sea, como primer respondiente, siempre vamos a hacer la reanimación, pero sin la parte de la desfibrilación. Que esto casi siempre lo hace ¿quién? Lo hace la atención prehospitalaria. Entonces, en las compresiones, estas compresiones son las que van a variar de la edad. Entonces, ¿cómo hacemos las compresiones de los adultos? La mano dominante en el tercio inferior del tórax, en el tercio inferior del esternón de la víctima y colocamos la mano dominante sobre el esternón de la víctima para generar toda la presión sobre la víctima, para poder hacer cada una de las compresiones. Entonces, cuando son lactantes, es decir, hasta el año, vamos a cambiar el paso de las compresiones. ¿Cómo se van a hacer las compresiones? Entonces, siempre se debe buscar, antes de iniciar las compresiones, que le vamos a buscar el pulso al paciente. ¿Cuántos segundos lo vamos a buscar? Esto sí es igual en todas las edades. Entonces, lo vamos a buscar 10 segundos. Vamos, posteriormente de buscar el pulso y evidenciar de que no tiene pulso, lo primero que se va a hacer es coger una almohada o hacer un rollo pequeño con una toalla y colocarlo debajo de los hombros, no en la cabeza. Es decir, entre hombro y hombro, igual ya le hago la simulación de cómo se hace, entre hombro y va a quedar la cabeza hiperextendida. Y se van a iniciar las compresiones en la mitad del tórax. Esas compresiones en la mitad del tórax, ¿cómo se va a hacer? ¿O en qué lugar se va a hacer? Se va a hacer en 1 centímetro por debajo de la línea intermamaria. Entonces, déjenme por acá, les coloco el puntero. Si ven que la línea intermamaria está por toda la parte de los pezones del lactante. Entonces, la línea intermamaria se pasa entre pezón a pezón y 1 centímetro por debajo a nivel del esternón se le van a hacer las compresiones al lactante. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es hiperextender la vía aérea, que ¿cómo se hace? Colocando una toalla o colocando una almohada por debajo de los hombros de recién nacido o del lactante. Entonces, ¿en qué nivel se van a colocar? Se le va a colocar de hombro a hombro, o sea, va a pasar completamente por los hombros de esta víctima, no a nivel de la cabeza. Si yo lo coloco a nivel de la cabeza,
el latente está así. Si yo lo coloco a nivel de la cabeza, ¿qué me va a hacer? Me va a cerrar mucho más la vía aérea, porque me va a quedar la cabeza más alta que el cuerpo. Entonces la vía aérea se me va a cerrar. ¿Qué yo necesito? Hacer una hiperextensión de la vía aérea. ¿Y cómo lo voy a hacer? Colocando la toalla o la almohada a nivel de los hombros. Entonces la cabeza se me hiperextiende. Y al hiperextenderse vamos a tener una mejor o vamos a tener despejada la vía aérea. ¿Cómo vamos a hacer las compresiones? Entonces, recuerden de que un lactante o un recién nacido va a ser va a producir mucho menos resistencia que un adulto. Entonces, en esto se realiza por medio del dedo medio y anular. Entonces, dedo medio y anular, como ustedes lo ven en la foto, y le vamos a hacer presión, entonces línea intermamaria 1 centímetro por debajo a nivel del esternón o en la mitad de la parte de la región torácica. Entonces línea intermamaria 1 centímetro por debajo y ahí le iniciamos las compresiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los dedos. Este trabajo puede llegar a ser un poquito más agotador que el trabajo de las compresiones como se le hacen a los adultos. ¿Por qué? Porque los dedos empiezan a doler. Si ustedes intentan hacerse el mismo movimiento durante varias secuencias, ustedes pueden notar que los dedos se terminan cansando. Entonces puede ser de que acá se requiera de dos reanimadores mucho más frecuente, de forma mucho más frecuente. Entonces, se colocan los dos dedos estirados en el centro del tórax, comprimiendo no más de 4 centímetros de profundidad. Recuerden que cuando comprimíamos en los adultos, comprimíamos no más de 6 centímetros, idealmente 5 centímetros. Y permitir de que el tórax se hunda y vuelva y se expanda. Hundirse, expandirse, hundirse, expandirse. Pero como al momento de que se expande el tórax, yo no voy a retirar no voy a retirar los dedos del tórax del paciente. Yo los voy a dejar, si no es que voy a dejar que él mismo se expanda completamente. Entonces, cuando yo le hago la nueva compresión, cuando él ya se ha expandido. Y la otra mano va en la cabeza del paciente. Entonces, primer paso para hacer las compresiones torácicas en un lactante. Entonces, el primer paso es colocar primero o una almohada o una toalla en forma de rollito al nivel de los hombros. Ahí va a quedar hiperextendido el cuello. Posteriormente, vamos a iniciar las compresiones con el dedo anular y medio a nivel del esternón, 1 centímetro por debajo de la línea intermamaria. Y vamos a tener la otra mano. Entonces yo hago las compresiones con la mano dominante en lo posible para que yo tenga la suficiente fuerza, y la otra mano la voy a tener en la frente del paciente, como lo ven en esta imagen. Entonces, primer paso, el rollito a nivel de los hombros. Segundo paso, colocarse en la posición que es con el dedo medio y anular. Y tercer paso, tener la mano a nivel de la frente. Esto siempre y cuando lo haga un reanimador. Entonces, acá puede ser un poquito más sencillo que lo haga un solo reanimador. Solo que si un solo reanimador se va a cansar ¿de qué? De los dedos. Entonces, ya vamos a ver cómo se hace. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Profe, ¿por qué específicamente tienes que ser con el medio y el anular y no el medio y el índice, por ejemplo? Harold. ¿Cómo, profe? Es donde tenemos más fuerza. No lo entendí bien, profe. O sea, el dedo que tiene más fuerza es el medio. O sea, si tú haces presión, tiene más fuerza en el dedo medio, ¿verdad? Y el anular le termina de dar la fuerza al dedo medio. Aunque hay personas que lo hacen con el segundo dedo y tercer dedo. Pero donde tenemos más fuerza siempre es en el par del tercer dedo y el cuarto dedo. O sea, del medio y del anular.
Ah, ok, profe, gracias. Claro. Entonces, acá les tengo una toalla. Entonces, miren, ¿qué van a hacer siempre que vamos a reanimar un recién nacido? Pues hay algunos hospitales que tienen ya los rollitos ya formados, pero se supone que nosotros vamos a hacerlo como primer respondiente. Entonces, como primer respondiente no vamos a tener ningún rollito ni almohadas que nos faciliten. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de enrollar la toalla lo más que se pueda de forma de que quede un rollo. Y eso lo partimos por la mitad. Esto lo vamos a colocar acá a nivel de los hombros del paciente, por el lado de atrás, o sea, en esta zona. Y la cabeza va a quedar hiperextendida. ¿Listo? Les voy a mostrar cómo se haría para que ustedes vean. Entonces, bueno, este peluche aquí sí me queda muy, o sea, me queda muy grande. ¿Por qué? Porque un bebé va a pesar mucho menos que este peluche. Entonces, ¿qué se va a hacer con el rollito? Se le va a colocar a nivel de los hombros, a nivel de los hombros del paciente. ¿Para qué? Para que la cabeza quede así hiperextendida. Entonces, esto es lo que buscamos con el rollito en el nivel de los hombros. ¿Cuáles dedos vamos a utilizar para hacer las compresiones? Vamos a utilizar el tercer y cuarto dedo en esta forma. ¿Y dónde va a estar la otra mano? Va a estar en la parte de la cabeza. Entonces, aparte de que está hiperextendida, yo la mantengo la hiperextensión con la otra mano. Entonces, sostengo a nivel de la frente del lactante o de recién nacido y inicio la parte de las compresiones. Entonces, igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igual hago las ventilaciones, la apertura de la vía aérea y las ventilaciones sí es igual. Entonces con el mentón, cojo el mentón e hiperextiendo, que ya está hiperextendida por la mano que tenía acá. Reviso la vía aérea, que no tenga ninguna obstrucción. Si tiene alguna obstrucción, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a tratar de desobstruir lo que se logre ver. Entonces, se le hace en forma de C y se le desobstruye lo que tenga a nivel de la vía aérea. Entonces, ahí posteriormente se le coloca la máscara y se le hace la ventilación. Igual, por un segundo, espera que el tórax expanda y vuelva vuelva a su posición normal. Posteriormente, otra vez, espera que el tórax expanda y vuelva a su posición normal. Y seguimos con la posición de las compresiones. Entonces, en forma de C, acá en la cabeza y a nivel del esternón, 1 centímetro por debajo de la línea intermamaria, seguimos con las compresiones. Hacemos las 30 y hacemos la ventilación. Cuando hay dos reanimadores en una reanimación cardiopulmonar básica en un lactante, ¿cuál es la diferencia? Que las compresiones no se hacen de a 30, sino que se hacen 15. Entonces se hacen las 15, por lo menos si yo soy el reanimador, hago las 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y mi compañero hace la mano siempre acá y le hace las dos ventilaciones. Entonces, el que está comprimiendo le hace solamente las compresiones. Pero por ciclos de ¿cuánto? De 15. Entonces, hacemos las 15 y mi compañero está siempre en la frente, hiperextendiendo la vía aérea y hace las dos ventilaciones. Entonces, no es 30 por 2, sino 15 por 2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold.
Sí, sobre el rollito que se debe hacer como primer paso, ¿qué tan grande debe ser? Porque pues debe tener un tamaño más o menos adecuado. No, o sea, lo ideal es que sea una almohadita o se haga el rollito completo. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cómo es? O sea, pues no tengo un niño para poder hacer la demostración. Pero si ustedes le colocan el rollo debajo de los hombros del niño, del lactante de recién nacido, inmediatamente va a quedar, o sea, le va a quedar elevado los hombros y le va a quedar la cabeza hiper extendida. Lo importante, no importa tanto el grosor como tal, Harold, sino que se pueda hiperextender completamente. Vale, profe. Listo, Harold. Dime, María. Profe, para rectificar, eso del ciclo de 15 y dos ventilaciones se hace cuando hay dos, dos reanimadores, ¿cierto? Sí, sí, María. O sea, si tenemos un solo reanimador, el ciclo de compresiones es iguales. 30 compresiones, entonces 30 compresiones, 30 compresiones, 30 compresiones, hago las 30 completas y le hago las dos ventilaciones. ¿Cuál es la diferencia, María, del adulto con el lactante o con el recién nacido? Que yo tengo una mano haciendo la compresión y la otra en la frente. Si tenemos dos reanimadores, yo estoy en las compresiones y mi compañero está con la frente del paciente hiperextendiendo el cuello y me hace las dos ventilaciones. ¿Cómo va a ser aquí la secuencia? Va a ser 15 compresiones, o sea, yo le hago 15 compresiones y mi compañero le hace dos ventilaciones. Y otra vez, 15 compresiones, dos ventilaciones, 15 compresiones, dos ventilaciones. Cuando hay dos, ¿qué? Dos reanimadores. Si está uno solo, entonces son compresiones, pero siempre con la mano en la cabeza. A diferencia de los adultos que eran las dos manos haciendo las compresiones. Ah, ok, profe, gracias. Listo, María. Dime, María Valentina. Profe, si no se tiene la máscara, como Igual. tal, No, ¿cómo igual, María. Así sea un recién nacido o así sea un lactante, si no se tiene la máscara, no tienes obligación de realizar las ventilaciones. entonces serían 30 compresiones? ¿Sí o No cuántas? le sigues haciendo las compresiones hasta que llegue la pH, Ah, María. gracias, profe. ¿Listo? Con una velocidad de ¿cuánto? De 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, la velocidad de compresiones debe ser la misma que en los adultos, solamente que lo vas a hacer es de diferente técnica. Entonces, en los adultos, como ya lo habíamos visto en el corte pasado, y acá directamente con el tercer y cuarto dedo, haciéndole presión a nivel del tórax a 1 centímetro de línea intermamaria. Pero nada más le haces compresiones, María. Listo, profe, gracias. Listo. O sea, recuerden de que si yo no tengo elementos de bioseguridad, no tengo la obligación de, o sea, yo no puede pensar, por lo menos yo puedo pensar, ese lactante, por lo menos, vamos a poner un niño, un lactante de 3 meses. Uno dice, no, pero tan inofensivo que va a tener una enfermedad de transmisión sexual, pongamos un ejemplo, pero yo no sé qué enfermedades tenía la mamá que se la pasó al niño. Entonces recuerden que ahí sigue teniendo el riesgo infeccioso. Entonces, como tenemos el riesgo infeccioso, yo debo de preservar siempre mi integridad. Entonces no se deben hacer las ventilaciones, sino que solamente se le hacen las compresiones. ¿Listo, María? Dime, María. Profe, otra pregunta. Las 15 compresiones en cuántos segundos. No te escuché, María, se escuchó entrecortado. Las 15 compresiones en cuántos segundos se hace? ¿En cuántos segundos se hace? O sea, se supone, María, que entre todos los ciclos debe hacer 120 compresiones en un minuto. Entonces, vas a hacer ¿cómo se llama? Vas a hacer las 15 compresiones más o menos en 7 segundos y medio. Ah, listo, profe. Gracias. 60 entre... Sí, 7 segundos y medio, María.
Listo. Entonces, les dejé la misma imagen para que lo tengan presente. La apertura de la vía aérea, ¿cómo la van a hacer? Igual de como la hacían en el adulto. Una mano en la frente, la otra mano en el mentón en forma de C para abrirle completamente la vía aérea. Si evidencian que hay algo que está obstruyendo la vía aérea, se debe retirar. Recuerden que se debe hacer con la última falange del dedo índice. Entonces, este paso es igual al paso en los adultos. O sea, en esto sí no varía completamente. Y la ventilación también se realiza igual. ¿Cómo se hace la ventilación? Se tapa la nariz del paciente, se mantiene la hiperextensión de la vía aérea y se va a hacer, o sea, se va a insuflar durante 1 segundo aproximadamente. Yo debo evidenciar que el tórax se expande y vuelva a su posición normal. Se expande y vuelve a su posición normal. Cada vez que se expande y vuelve a su posición normal es una ventilación. ¿Y cuántas ventilaciones le voy a dar? Le voy a dar 2 ventilaciones. Entonces, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y acá hacen la misma llamado. Entonces, revisen si tiene barreras de protección para dar la ventilación. Entonces, recuerden de que el no tener la barrera no me obliga a mí de que yo haga las ventilaciones. Y acá también hacen el mismo llamado. Si usted decide dar la ventilación boca a boca sin barrera, debe saber que el riesgo de contraer una infección es alto. Independientemente si es un recién nacido, independientemente si es un lactante, independientemente si es un niño menor de 8 años. Entonces siempre se deben dar las ventilaciones con una barrera de protección, o sea, con un elemento de protección personal. Si no tiene barrera de compresión, procede a realizar solamente compresiones con una velocidad de ¿cuánto? De 100 a 120 veces por minuto. Y ahí están ahí están los momentos en los que se deja de realizar las compresiones alternadas con la ventilación. ¿Cuándo se deben de realizar? Cuando llega la ayuda, cuando el paciente reacciona, cuando la escena se vuelve insegura o cuando físicamente está muy cansado. Y ya la defibrilación, que si ya lo hace más que todo el APH, ¿cuál es la diferencia entre la defibrilación de los adultos con la defibrilación de los lactantes o de los recién nacidos o de los niños? Son las palas, o sea, son lo que yo le coloco en el tórax del paciente. Se coloca en la misma posición en el tórax derecho en la parte superior, en el tórax izquierdo en la parte inferior, pero las palas que se colocan, bueno, poniendo que sean palas, o los parches que se colocan deben ser de acorde a la edad. Entonces, eso viene para lactantes, viene para niños y viene para adultos, así como viene la máscara de reanimación. Lo ideal es que se tenga los parches para todas las edades, porque yo no sé si de pronto en el momento de que vamos a desfibrilar o que necesitamos un desfibrilador, no sabemos si va a ser un niño, si va a ser un adulto o si va a ser un lactante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Profe, por ejemplo, cuando decía que cuando había que detenerse en las reanimaciones, en caso de tal de que se vuelva el ambiente inseguro, uno podría mover al niño, que pues, en este caso, y llevarlo consigo y luego cuando esté seguro, en un lugar seguro, seguir con las reanimaciones. Harold, ahí el problema, Harold, viene, o sea, viene principalmente es qué tanta confianza hay en el personal médico, ¿sí entiendes? Por lo menos, tú puedes ver un ambiente que no sea seguro y lo que tú dices, por lo menos si es un lactante, o sea, si es un bebé, es mucho más fácil de trasladar que un adulto. Entonces yo me lo puedo llevar y me lo llevo con él. El problema es hacia dónde me lo llevo, si la mamá está presente, si yo me estoy yendo con la mamá o si no me estoy yendo por la mamá, porque te pueden acusar de que tú te llevaste a ese recién nacido, o te pueden acusar de que tú te llevaste a ese lactante o te llevaste a ese niño. Así no tengas así no tengas malas intenciones, pero igual termina siendo de que tú, como si tú lo estuvieses desapareciendo de la vista o de frente de la madre. Entonces, esa es la principal problemática, Harold.
O sea, tiene uno que vigilar de que siempre, hasta para hacer la reanimación, o sea, yo estoy viendo la reanimación, recuerden que esto es solamente en el contexto de primer respondiente, no en el contexto hospitalario. Si yo estoy viendo la reanimación, yo tengo que estar seguro que ahí está la mamá o el papá o el acudiente de ese lactante, de ese recién nacido o de ese niño. Si no está el lactante, o sea, si el niño por X o Y motivo no está con ningún familiar, debe haber al menos las personas que están alrededor para que den fe de lo que yo estoy haciendo. O sea, nunca lo debo hacer solo, nunca lo debo, no, quítense todo, yo me lo llevo a mi casa. No, eso no se debe hacer porque se puede prestar para que te acusen de algunos intereses a favor de ese, en contra de ese niño o en contra de ese lactante. Entonces pueden decir que tú lo secuestraste, que tú te lo llevaste, que bueno, que actuaste de una forma equivocada, porque así pasa en Colombia. ¿Listo, Harold? Ah, vale, vale, profe, gracias. Eso que dice el compañero, o eso que tú dices, Harold, también, o sea, se presta mucho de que, pero es que por lo menos aquí en Pamplona que todo es cerca. Pero es que es un recién nacido y el recién nacido me lo llevo para el hospital rápido. Lo ideal no es hacer eso. Lo ideal es que el recién nacido, o por lo menos si estamos hablando un ejemplo de un lactante, coloquemos de 6 meses, lo ideal es darle la reanimación en el lugar donde el lactante sufre paro cardiorrespiratorio a esperar que llegue el APH. Porque esos segundos o esos minutos que se demora el traslado desde donde están, un ejemplo, están en el parque de su municipio y se lo van a llevar al centro de salud, esos segundos pueden ser vitales para ese paciente. Y los niños, bueno, hablando tanto de lactante como recién nacido como niños, tienen como su punto a favor de que ellos responden mucho más a las animaciones que los adultos. Entonces, ¿qué es lo ideal que yo debo hacer? Yo lo que debo hacer son las reanimaciones y hacer todos los pasos donde se quedó el paciente, donde el paciente está en ese momento. O sea, no debo trasladarlo por mis propios medios hacia el hospital o no vamos un momentitico llego hasta el hospital. No, porque en 5 minutos que el paciente se quedó sin circulación, ya va a estar totalmente muerto. ¿Listo, Harold? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, acá en esta tabla vemos la diferencia entre los niños, los lactantes y los adultos. Recuerden de que cuando hablan acá de niños, hablan desde un año hasta los 8 años. Entonces, los lactantes van desde que nacen, bueno, desde que nacen no, porque desde que nacen hasta el primer mes son recién nacidos. Y de primer mes hasta el año son lactantes. ¿Listo? Entonces, la secuencia de RCP, ¿cómo va a ser? Siempre la misma. Primero C de circulación, posteriormente A de apertura de la vía aérea y posteriormente B de buena ventilación. La frecuencia de compresiones va a ser la misma, mínimo 100 compresiones en un minuto. La profundidad de las compresiones sí va a cambiar. Entonces, en los adultos, al menos 2 pulgadas, 5 centímetros, mínimo, máximo 6. Y en los lactantes, al menos 1/3 del diámetro anteroposterior o al menos 1,5 pulgadas o 2 centímetros, como mínimo, máximo 4 centímetros. O sea, no más de 4 centímetros. ¿Listo? Entonces, eso sí varía entre los adultos y los lactantes. La expansión de la pared torácica, recuerde de que siempre yo le hago la compresión y debo esperar de que se expanda. La revisión de la vía aérea siempre se debe hacer de la misma forma. Y la relación de compresiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los adultos y los lactantes? Que en los adultos, si hay un solo reanimador o si hay 2 reanimadores, se hace el mismo ciclo, los mismos ciclos. 30 por 2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cambio, en los lactantes solamente se utiliza cuando hay un solo reanimador. Si es un solo reanimador, se hace 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero si hay 2 reanimadores, se hace 15 compresiones, 2 ventilaciones. Porque en los lactantes y en los niños prima mucho más la respiración.
a diferencia de los adultos donde prima mucho más la circulación. Pero entonces eso se hace solamente si hay 2 reanimadores. Cuando el reanimador cuando no tiene entrenamiento o cuando lo tiene, pero no es experto, solamente debe hacer compresiones. O sea, cuando uno por lo menos, si uno no tiene un curso de primer respondiente adecuado, o si uno no tiene un curso de reanimación básica, entonces uno se debe basar solamente en la parte de las compresiones. ¿Listo? Y la secuencia de defibrilación, que eso sí ya lo hace directamente el DEA. ¿En qué varía el DEA o el desfibrilador del adulto al niño o del adulto al lactante? Varía en los parches que se deben utilizar. Entonces, se van a utilizar en la misma posición, pero lo único que va a variar es el tamaño del parche. Porque por lo menos si yo tengo tengo un lactante de 6 meses, ese lactante de 6 meses le coloco un parche de adulto. Ese parche de adulto me va a cubrir todo el tórax del lactante. Entonces, por eso es que deben ser diferentes los parches del desfibrilador dependiendo de cada una de las edades. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Dime, Harold. Por ejemplo, en un caso hipotético que no haya una mascarilla, ¿en algún momento habrá que uno que revisar la vía aérea o simplemente darle compresiones? ¿Cómo así, Harold? Pues, a ver, me explico un poquito mejor, es que no pensé muy bien la pregunta. O sea, no tengo una mascarilla, ¿la vía aérea habrá que revisarla en algún momento o simplemente hacer las compresiones? Revisarla. ¿En qué momento, profe? Después de que estás haciendo las compresiones, o sea, eso va de segundos. O sea, tú haces el primer ciclo de compresiones y posteriormente revisas la vía aérea. Porque recuerda de que una de las causas de paro, ¿cuál es, Harold? Es obstrucción de la vía aérea. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, por eso es tan importante de que uno haga la secuencia, o sea, de que uno haga la C, posteriormente haga la A, que es la apertura de la vía aérea. Entonces, uno siempre debe revisar la vía aérea porque puede ser una de las causas por las que el paciente está entrando en paro. Dime, Magali. Profe, o sea, cuando uno está acompañado, tiene otro primer respondiente, son 15 compresiones, 2 ventilaciones, pero cuando uno está solo, serían 30 compresiones y 2 ventilaciones y así. Sí, así es. Listo. Entonces, eso era hasta los niños de ¿cuántos años? Hasta 1 año. Entonces, el lactante es desde 1 mes de vida hasta, bueno, ahí le ponen hasta 1 año, pero en la definición como tal es hasta los 2 años. Pero lo que les acabo de nombrar de cómo se hacen las reanimaciones, cómo se hacen las compresiones, es hasta el año de edad. Ahora vamos a ver cómo se hace de los 1 a los 8 años. Recuerden de que al momento de las compresiones, si tienen más de 8 años, se hacen las compresiones igual que un adulto, independientemente si es adolescente, independientemente si es un niño menor de 10 años, pero después de los 8 años se hacen las compresiones igual que un adulto. ¿Listo? Entonces, en los niños menores, o sea, menores de 8 años, de 1 año hasta los 8 años, se hace también, se asegura primero que uno no vaya a correr peligro y evalúa y asegura la escena. Se identifica uno ofreciendo ayuda y pregunta qué pasó. Principalmente, ¿a quién se le va a preguntar? Siempre que hay un lactante o que hay un niño, siempre se le va a preguntar al cuidador inmediato o al papá o a la mamá o al que está con ese niño en ese momento. Siguiente, protegerse uno mismo. Entonces, con los elementos de protección personal, guantes desechables, monogafas, mascarilla de reanimación. Acérquese con precaución al paciente. Recuerden de que uno nunca se puede confiar, ni si la escena es en un parque, ni si es en una iglesia, ni es que en Pamplona no pasa nada. Uno nunca se puede confiar. Entonces siempre se debe revisar la escena y se debe acercar con precaución a cada uno de los pacientes, independientemente si es niño, si es lactante o si es adulto. La mascarilla, ¿cómo se debe hacer? Entonces,
¿qué es lo primero que vamos a buscar? Vamos a identificar el estado de conciencia de ese niño desde los 1 hasta los 8 años. Uno va a observar si el paciente respira y va a verificar si tiene pulso. Entonces, ¿quién sí lo sabe hacer? Una persona que tenga un curso de primer respondiente. Ahí es donde uno va a revisar el pulso. Y se va a empezar a iniciar, o se van a iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿En qué secuencia? En la misma secuencia que el adulto y en la misma secuencia que el lactante. Entonces, primero la C de compresiones, posterior la A de apertura de vía aérea, posterior la B de buena ventilación y posterior la D de desfibrilación. Esto, y nos vamos a activar ¿qué ruta? Vamos a activar la ruta del NUCE para que me llegue la atención prehospitalaria. Entonces, ¿qué es la diferencia o qué vamos a notar de diferencia en las maniobras de reanimación cardiopulmonar en los niños de 1 año hasta los 8 años? Va a ser la técnica de compresión. Es decir, la apertura de la vía aérea va a ser la misma, la ventilación va a ser la misma y la desfibrilación va a ser la misma. La única que va a variar son las compresiones torácicas, que van a ser en la posición o van a ser en la forma como la ven en la imagen. Entonces lo vamos a hacer con la palma de la mano y con una sola mano. Entonces, recuerden que en los adultos, ¿cómo era? Palma de la mano y la siguiente mano. ¿Por qué? Porque en un adulto necesitamos mucha más fuerza, porque el tórax produce mucha más resistencia. Entonces, mire cómo se hacen las compresiones. Con una mano se hiperextiende la vía aérea y con la otra se hacen las compresiones. ¿Listo? ¿Con qué mano en lo posible se deben hacer las compresiones? En lo posible con la mano que tengamos más fuerza, que casi siempre es la mano dominante. Entonces, ¿qué es el primer paso para hacer las compresiones? Es el mismo primer paso para todas las edades. Entonces, es buscar el pulso. ¿Cuántos segundos? No más de 10 segundos. Si yo en los 10 segundos no noto pulso o en los 10 segundos definitivamente dice que no, definitivamente no estoy seguro que el paciente tiene pulso, le inicio las compresiones. Entonces, las compresiones se deben hacer en la mitad del tórax, a nivel de los pezones sobre el esternón. Entonces, ¿dónde hacíamos el lactante? Lo hacíamos línea intermamaria a 1 centímetro por debajo de la línea intermamaria. Acá donde la vamos a hacer en toda la mitad de los dos pezones. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la palma de la mano. Lo vamos a hacer con la palma de la mano y lo vamos a hacer con una sola mano. Entonces, ¿qué cambia? Cambia la ubicación, cambia la forma y cambia cómo vamos a ubicar la mano. Y vamos a iniciar las compresiones torácicas. Ponga la palma de una mano en el centro del tórax a la altura de los pezones con el codo recto. Entonces, cuando estábamos haciendo la reanimación del lactante, se hacía la fuerza ¿dónde? En la mano. Acá vamos a hacer la fuerza igual desde la parte de todo el hombro. O sea, le va a caer el peso del cuerpo al paciente, pero solamente con una sola mano. O sea, no voy a colocar la mano y le coloco la otra para que le caiga todo el peso de mi cuerpo. No, con una sola mano. En lo posible, ¿con cuál mano? Con la mano dominante. ¿En qué posición, en qué lugar lo vamos a hacer? Entre los dos pezones. O sea, en la parte intermamaria, en la parte del esternón, entre los dos pezones principalmente, con el codo recto y el hombro sobre la víctima. Entonces, mi hombro sobre la víctima. ¿Qué le va a caer el peso? El peso de mi cuerpo, pero el peso de un solo hombro, o sea, el peso de un solo lado del tórax. No le va a caer todo mi peso sobre la víctima, formando un ángulo de 90 grados y la otra mano en la frente del niño. Entonces, ¿cuál ven que es la diferencia, aparte de la forma de compresiones entre el lactante y el niño de los 1 a los 8 años? ¿Qué no se hace en el niño de los 1 a los 8 años? Lo de la almohada sobre los hombros. Lo de la almohada sobre los hombros. Pero ¿cómo lo estoy yo hiperextendiendo? La misma forma, colocándole la mano sobre la frente, le hiperextiendo la parte de la vía respiratoria. Pero no le coloco la almohada sobre los hombros, solamente lo hiperextiendo con la mano en la frente.
Y bueno, siguiente, si el niño es muy grande, puede utilizar las dos manos como en el adulto. O sea, ya lo hacemos como lo hacemos en los niños mayores de 8 años. Comprima mínimo 5 centímetros de diámetro entre el posterior del tórax. O sea, lo mismo que se comprime en el adulto. ¿Y con qué velocidad? Con una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en los niños de los 1 a los 8 años? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer las compresiones? Le ubicamos las dos partes, los dos pezones de la víctima, lo ubicamos y le vamos a ubicar la palma de la mano sobre esos dos pezones. Y vamos a hacer la misma posición que hacemos cuando hacemos en el adulto, es decir, el hombro sobre el adulto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el adulto hacemos esta maniobra. Y ahí recae el peso de ¿qué? De mis dos hombros sobre la víctima. Acá solamente lo voy a hacer con una sola mano, al menos de que sea un niño muy grande. Entonces, le ubico la posición que se debe hacer, todo lo que es la línea external principalmente, entre los dos pezones, le coloco una mano en la parte de la frente que me va a llevar ¿a qué? A que se hiperextienda la vía aérea. Y le hacemos las compresiones. Entonces, ¿cuántas vamos a hacer? Si hay un solo reanimador, 30 por 2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya está hiperentendida la vía aérea. Les reviso la vía aérea. Si hay alguna obstrucción, se lo saco con el dedo índice en forma S en la obstrucción. Le coloco la mascarilla igual. Una ventilación se expande, vuelve a su posición normal. Una ventilación se expande, vuelve a su posición normal. Y continúo con la mano en la frente y sigo con las compresiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igual, la mano en ningún momento le estoy quitando de la frente. La mano en la frente, ya había revisado la vía aérea, le coloco la mascarilla y le hago la ventilación. Expande, se vuelve a su posición normal y vuelve y hago la ventilación. Y en este momento sigo con la mano en la frente y sigo haciendo la compresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Igual hago la parte de las ventilaciones y así sigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el adulto? Técnica del adulto, mano dominante, lo abrazo y hago las compresiones. Ahí está cayendo ¿qué peso? Todo el peso de mis ambos hombros. En cambio, en el niño, hiperextiendo y hago la compresión. ¿Le está cayendo cuál peso? El peso de un solo hombro. O sea, va a ser menos el peso que le hago, o menos la presión que le hago a cada uno de los niños. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, listo, continuemos. Entonces, ¿cuánto vamos a comprimir? Vamos a comprimir mínimo 5 centímetros el diámetro posterior, máximo 6. ¿Con qué velocidad? De 100 a 120 compresiones por minuto. La apertura de la vía aérea, igual. Uno en la frente, otra mano en el mentón, le hiperextiendo, abro la vía aérea, reviso si hay algo que lo está obstruyendo y lo saco con el dedo índice.
Entonces, mano en la frente, en el mentón, inclino cabeza hacia atrás, levanto el mentón de la víctima, verifico si el cuerpo es extraño y lo retiro con la falange, última falange del dedo índice. Y la ventilación, igual también. Entonces, con métodos de barrera, de protección, para poder dar la ventilación. Coloque la barrera en la boca de la víctima y dé 2 ventilaciones, cada una de 1 segundo, que expanda normalmente el tórax, deje salir de aire y dé una segunda ventilación. Si usted decide dar la ventilación boca a boca sin barrera, debe saber que el riesgo de contraer una enfermedad es alto. Si no tiene barrera de protección, proceda a realizar solo compresiones del tórax. ¿Con qué? ¿Cuándo vamos a dejar de hacer las compresiones? En las mismas indicaciones. Cuando llegue la ayuda, cuando el paciente reaccione, cuando la escena se vuelve insegura o cuando físicamente estemos muy cansados. Entonces ya hemos visto 3 formas de cómo hacer las compresiones. Entonces, una de las formas de las compresiones es la del adulto, que es la forma la más cotidiana, que es la mano extendida, la abrazo con la mano dominante y le hago presión en el tercio inferior del esternón. Esa es en el adulto. En el lactante, ¿cuál es? Entonces, con el tercer y cuarto dedo, hago la presión, ¿a qué nivel? En la línea intermamaria, 1 centímetro por debajo de la línea intermamaria, en toda la parte del esternón. Y en los niños de los 1 a los 8 años, entonces, a nivel del tórax en el esternón, entre los 2 pezones. Si el niño ya es muy grande, le hago la misma técnica del adulto. Y la defibrilación es igual. ¿Qué me cambia la defibrilación? Me cambia los parches o las palas, dependiendo de qué desfibrilador estemos hablando. Y este debe ser ya para niños principalmente. Y esto es lo que hablamos de los 1 o 2 reanimadores. Entonces, en los niños y en los lactantes, si se cuenta con 2 reanimadores, la secuencia de compresión y ventilación cambia a 15 compresiones por 2 ventilaciones. Entonces, si es un reanimador, hace la misma secuencia de los adultos, 30 por 2. Pero si son 2 reanimadores, hace 15 compresiones por 2 ventilaciones. A diferencia de los adultos, que si son 2 reanimadores, se hace igual, 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y eso lo vemos acá en la tabla. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre los niños y los adultos? Entonces, la secuencia de reanimación es la misma, la frecuencia de compresiones es la misma. La profundidad de las compresiones es la misma la de los adultos que la de los niños. Aquí solamente cambia es con los lactantes. La expansión de la pared torácica, que toca dejarlo expandir, es lo mismo. La relación de compresiones, entonces ahí sí cambia entre el adulto y el niño de los 1 a los 8 años. Entonces, si tiene 1 o 2 reanimadores en el adulto, hace 30 por 2 ventilaciones. 30 compresiones por 2 ventilaciones. Pero si tenemos 2 reanimadores en el niño, vamos a hacer 15 compresiones y 2 ventilaciones. Y lo demás todo es igual. Entonces, ¿qué varía entre los niños y los adultos? Principalmente cuando hay 2 reanimadores. Porque entre los niños, es decir, de los 1 a los 8 años, se hace la misma profundidad de compresiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, Harold. Profe, en la parte de apertura aérea, digamos, no tengo guantes y tiene una obstrucción, ¿también lo sacaría? Independientemente si tengo guantes o no. No, Harold, ya te queda a tu ¿qué? A tu juicio. Se supone, Harold, que yo no debo estar en contacto con ninguna secreción del paciente. O sea, yo no debo estar en contacto, si no tengo guantes, no debo estar en contacto ni con sangre, ni con saliva, ni con ninguna secreción del paciente. Entonces, eso ya sí te queda a tu juicio ético, moral, bueno, no sé cómo te diga, de que puedes haber salvado a un niño para que pudieras, pudiendo hacer una maniobra que o sea, que puede poner en riesgo tu integridad.
pero por lo menos si tú no tienes ninguna herida en las manos ni nada, se supone de que el riesgo de que quedes infectado por algún tipo de microorganismo es muy bajo, pero eso ya queda en la decisión propia de uno. Lo que sí está, o sea, eso está como tal estipulado, Harold, es no hacer las ventilaciones si no tengo mascarillas y no debo estar en contacto con ningún tipo de secreción del paciente si no tengo guantes tampoco. Listo, pero eso sí ya queda como a la que queda el juicio de cada uno de los primeros respondientes. Ah, ok, profe. Listo, Harold. Listo. 6 personas que enciendan la cámara y que tengan el peluche. Todos al tiempo. Deme un segundito, profe, por favor. Listo, Harold. Listo, Harold. Harold, no vamos a revisar lo de la escena, sino vamos a ver más que todo lo de las compresiones, Harold. Entonces, pongamos de que tienes un lactante de 8 meses, Harold, que no responde, ni ¿cómo se llama? Ni respira, ni tiene pulso. ¿Qué procederías a hacer? Hacer el rollito. Sí, Aquí tengo un saco, no tengo toalla, tengo un saco, ¿sirve? exactamente. Eso es de primer respondiente, o sea, toca tratar de hacerlo con cualquier cosa que tengamos a la mano. Ahí se ve bien el peluche, profe. No, baja la cámara, Harold. Ahora sí. Eso. Entonces, alzas. Eso. Pero recuerda, entonces tiene que estar a nivel como si fuese de los hombros del peluche, Harold. Ahí ya queda a nivel de los hombros. Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso, Harold? En caso tal, puedes activar el nuce o No, reanimar. no, reanimar. ¿Reanimar? Ah, ok, profe. Bueno, serían con estos dos dedos a nivel de un centímetro bajo los pezones y, bueno, la mano en la cabeza y Exacto. hacer. Eso, Harold. ¿Y en qué frecuencia lo harías, Harold? 120 por minuto máximo. Exactamente. Porque pongamos que tú no tienes mascarilla para reanimar. No. Esa es la posición, Harold, en la que tú lo debes hacer. Y entonces pongamos, Harold, de que ya no es un lactante, sino que es un niño de 5 años. Retiro. Igual, Eh, solamente parte de las compresiones, Harold. con la mano acá en la frente Sí. y con la otra hacer las compresiones sobre los pezones. En la mitad de los pezones. Y en esa posición que tú lo estás haciendo, Harold, está muy bien. Uy, eso cansa, profe. Lo que pasa, Harold, es que tú eres derecho o izquierdo. Diestro, profe, pero como por la cámara me toca. Bueno, por la Perfecto. cámara. Pero entonces lo estás haciendo con la mano no dominante. Si yo lo hago con la mano no dominante, me canso más. A diferencia que si lo haces con la mano dominante, como yo tengo más fuerza, voy a cansarme mucho menos. Pero esa es la técnica como tal, Harold. ¿Listo?
Gracias, Harold. Vale. ¿Alguna pregunta? Listo. Bueno, entonces que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase siguen, por favor, tengan el peluche porque vamos a hacerlo de la maniobra de Henley, que este sí varía de niño a lactante, adulto. La vamos a ver en adulto primero para que sepamos bien cómo la hacemos en el adulto, que de pronto es como la más difícil. Pero en los niños y en los lactantes también toca saberse bien la técnica para que se pueda hacer de forma efectiva. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Bueno, Magali, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Jaro, que esté muy bien. Que tengan buena noche. Hasta luego.